Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Estamos continuando con el tema Mi Dios suplirá. Estamos en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ya vimos la primera parte. Mi Dios está en cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos de levantarnos cada mañana totalmente tranquilos? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Él nunca nos abandona, nunca nos deja. Él no se muere, Él no se duerme. Él es el Todopoderoso. Y dice, suplirá. Significa, es la garantía, la tranquilidad, la paz de Dios inunde nuestra alma en un tema como la economía. Estar totalmente tranquilos y seguros que nunca nos va a faltar nada. Y no solo que nunca nos va a faltar nada, sino que los deseos del corazón, los anhelos, las metas y los objetivos en el área de la economía vamos a lograr. Y no solo las metas, los objetivos, sino que hay una palabra de fe que dice que Él nos da más allá, más de lo que pedimos y entendemos. Eso nos permite tener en nuestra alma en paz. No incertidumbre, no angustia, no ¿qué va a pasar? No, nos da seguridad. Quien nos suple es el Dios vivo que siempre va a estar. Es por fe. Nosotros somos su pueblo y nos llamó a una vida de fe. Y Dios, ¿cómo lo suple? Utiliza medios y fuentes. Medios y fuentes. Es la segunda parte. En esos medios y fuentes están los dones que Él nos dio, la parte natural que es la diligencia, el estudiar, el esforzarnos, con la seguridad que tocamos y nos abren, que buscamos y encontramos, hallamos, dice la palabra. Hoy vamos a ver la tercera parte del versículo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dice, todo lo que nos falta, Él lo va a suplir. Y cuando vimos el tema hace 8 días de suplir, era abundar, llenar, rellenar, completar, totalmente. Llegar a la capacidad nuestra del 100% sobre la tierra. Recuerda que ese abundar es acorde a la capacidad de cada persona. Yo no puedo mirar cómo otra persona abunda porque me va a parecer la envidia, porque el otro tiene más. No, ese abundar es acorde a la capacidad. Y dice que Él nos va a abundar, nos va a dar todo lo que nos falta conforme, es decir, de acuerdo. ¿Cómo Dios nos va a dar? De acuerdo. ¿Cuál es la garantía? De acuerdo. ¿De acuerdo a qué? A las riquezas de Él. ¿A las riquezas de quién? De Dios. Estamos hablando de generar ingresos, medios para que lleguen, naturales. Las riquezas espirituales también vienen de Él. El amor, el gozo, eso lo genera Dios, pero también genera la economía, la riqueza, el dinero. Hace 8 días vimos que Jacob dijo, Dios me hizo prosperar. Le contándole a las esposas, Dios le quitó lo de Labán y Dios me lo dio a mí. Por medio del trabajo de Jacob. Jacob hizo lo que le correspondía en un tiempo tan difícil como estamos viviendo en el área de la economía, en un mundo en inflación, no Colombia, el mundo, con tantas angustias donde usted escuche sobre la economía, desempleo, ¿qué va a pasar? Conflictos sociales, ¿qué va a suceder? Lo más hermoso de la palabra es hoy estamos tranquilos y en paz, como hemos compartido. Dios es el que nos lo genera, usa medios y fuentes y es conforme a las riquezas de Él, no del entorno. Oramos a Dios que sea claro eso. ¿Por qué el mundo se angustia y se preocupa? Porque el mundo natural vive por vista. Vive acorde a las circunstancias y situaciones, ejemplo, la economía del mundo, de cómo están las situaciones, cada sector. Entonces, cada sector se mueve de acuerdo a la situación que esté. Pero la palabra nos dice que Él nos suple conforme al entorno y las circunstancias que estén. No, Él suple y nos da conforme a sus riquezas, las cuales no son afectadas por el entorno
económico, no son afectados por el entorno natural, por las situaciones que estén presentes, no lo afectan. Nos corresponde esforzarnos y trabajar como el ejemplo de Jacob o como la vida de José. Personas diligentes y que trabajaban, desarrollaron su talento. Es lo que nos corresponde, pero ¿cómo vamos a hacer? En paz, con la completa seguridad que cada día Dios nos va a dar. Siempre, con esa tranquilidad. Pero la confianza no es en lo que tenemos, ni lo que hemos conseguido, sino en el Dios que nos da todas las cosas, conforme a sus riquezas. Miremos un ejemplo. El niño se levanta. El niño no se preocupa por lo que él necesita, porque sabe que tiene un papá quien le provee. Pero el niño crece, pero ese niño crece y llega joven. Se da cuenta en lo natural que su papá, que él necesita, él se lo da. Pero también se da cuenta que cuando mira al lado, hay otros jóvenes que no están en la condición de él. Entonces él sale y va al entorno donde él se mueve, de amigos, colegios o deporte. Joven se da cuenta que su papá tiene buena economía. Un ejemplo natural. Si él sabe que su papá, él llega a su casa y tiene todo. Así cuando salga, escuche y vea que falta. Pero cuando él llega donde el papá y habla con el papá, todo bien. El papá trabaja, sus negocios, su empleo. El joven descubre eso. Ese ejemplo que va. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y debemos de tener cuidado cada día de cómo nosotros, dice la palabra, que vivimos por fe, no por vista. Y quien nos provee, dice el Evangelio, las buenas nuevas, es nuestro papá. Es tu papá quien te provee. Pero usted tiene un papá. Tenemos un papá. Y ese papá nos suple con sus riquezas, donde no son afectadas por el mundo, no son afectadas por la situación económica, por nada. Así como en el ejemplo natural el papá le da al joven todo y él se da cuenta, entonces el joven está tranquilo porque él en su interior, en el ejemplo natural, sabe que su papá responde por él. Se acuesta y no está pensando mañana qué voy a comer. El joven se acuesta y sabe que la nevera tiene para el desayuno. Está el pan, la arepa, su chocolate, su café, hasta puede escoger. Él sabe eso y él está tranquilo, porque él lo ve y tiene un papá. Nosotros estamos tranquilos y seguros porque nuestro papá es el Dios vivo, el que nos da conforme a sus riquezas. Oramos para que cada día en nuestro interior sea más claro por qué nos levantamos cada día tranquilos y seguros, porque tenemos a nuestro papá que es el creador de todo, que nos suple con sus riquezas, que no las afecta absolutamente nada, que siempre va a estar. A Dios no se le van a acabar las riquezas. En el ejemplo del joven, resulta el papá muy trabajador y diligente, pero en el negocio le fue mal, hizo un negocio mal, que sucede en el mundo natural, y resultó que se fue acabando, y un día le dijo el papá: mi hijo, pues como que ya tiene que salirse a estudiar o mirar qué hace, porque es que ya el ingreso que está llegando mermó. ¿Cómo así que mermó? Sí. Entonces ya el joven ya entra a mirar otras cosas porque mermó. En el reino de Dios, la economía que él dice que nos suple conforme a sus riquezas, a Dios nunca se le va a acabar. 2, no se le agota. Y 3, no se le acaban. No porque Dios nos dé, y nos dé, entonces a él se le agotó y va a Dios un día y dice: uy, no, se me acabó, qué pena, se me acabó, no le puedo dar. No, en lo natural sí sucede, pero nosotros vivimos por fe y pedimos más claro de quién es tu papá, quién es nuestro papá y en dónde está nuestra confianza. ¿Por qué en lo más profundo de nuestra alma Dios nos llamó a que su paz gobierne? Gobierne es que controle, nos guíe. Disfrutemos de eso cada día, pero eso es por fe. Debemos de trabajar, ser diligentes, desarrollar el talento, pero no está nuestra tranquilidad ahí, sino es saber que siempre Dios nos va a dar, siempre, porque sus riquezas no se agotan y son sobrenaturales. Mirando eso, vamos a Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino.
Él le plació. Él te llamó. Él te llamó. Entre una cantidad de escogidos, sobre la tierra hay muchos escogidos, Él te llamó. Él te llamó. ¿Y para qué nos llamó? Para que disfrutemos de su reino aquí en la tierra. Él es nuestro papá, a Él le plació. Y en ese reino dice, usted no debe temer. Está la economía. Por eso Jesús, hablamos en las prédicas, a Jesús le dijo, no se preocupe por su vida. Porque Él escuchaba. Y entonces Jesús les predicó, dijo, no se afane por la vida, no se preocupa, no tema en el área económica. Y coloco el ejemplo de las aves. No debemos de temer porque a Dios le plació, en su voluntad nos llamó a nosotros para que disfrutemos del reino. Pero ese reino de Dios aquí en la tierra, en el área económica, debemos de ser valientes, debemos de esforzarnos, debemos de trabajar, desarrollar, estar actualizados, estudiar. Entonces la palabra dice que todo diligente prospera, que el perezoso se empobrece. Pero en el reino a Dios le plació darnos su reino aquí, donde Él genera la economía a cada uno de nosotros, independiente de los entornos. Nosotros los años anteriores hemos visto los milagros, el poder de Dios, siempre de que Dios está levantando la congregación. En este año, lo que vamos a ver en la congregación es este versículo siendo verdad en cada uno de nosotros, donde Dios va a generar la riqueza a cada uno de nosotros. Él la va a suplir, abundar con las riquezas de Él, las cuales no afectan el mundo. No, es que la inflación. Entonces Dios dice, no, es que la inflación y yo no le puedo dar porque la inflación está muy alta, entonces no le puedo entregar a usted los deseos ni los anhelos. No, tiene que esperar que la inflación se nivele y mejore, ahí sí le voy a dar. Es conforme a las riquezas de Dios que nos va a proveer en este tiempo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pedirle a Dios que seamos valientes y salir a trabajar, a estudiar, a hacer lo que nos corresponde. Lo que viene son milagros en el área económica, porque Dios le plació darnos su reino. Sobre esa vida sobrenatural, el rey David tuvo una relación especial con Dios. Como rey, David fue un hombre próspero porque su reinado creció, hablando de la economía. Socialmente estaba en la cúspide y en la parte de protección, los ejércitos estaban a servicio de él. Y cuando vemos a David, ¿por qué David vivía confiado, seguro? ¿De dónde venía todo? Vamos a notar algo que es Dios supliendo todas las cosas. David vivió por fe, saberlo. David vivió con la plena seguridad que quien generaba todo en su vida era Dios. El reino lo genera es Dios y Dios nos lo dio a nosotros, que es Él, esa tranquilidad. Entonces, Salmos capítulo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Por qué está alegre? ¿Por qué está contento? ¿Por qué está feliz? La época de la cosecha era donde había buena economía. La gente, todos tenían. Entonces ellos estaban felices porque la economía abundaba. Pero mira lo que dice David. Tú diste alegría a mi corazón. ¿De dónde está el gozo, el contentamiento, el tener cada día fuerza para salir? Cada día entusiasmo para salir. ¿De dónde va a salir? Del Dios vivo. David dice que su estado emocional no era por lo que él tenía ni el entorno que estaba generando, que porque había abundancia la gente estaba feliz. Él dice, me diste más alegría. O sea, él estaba más feliz, pero lo generó ¿quién? Dios. No lo que veía. ¿Y cómo disfrutamos de ese fruto? De la relación con Dios, de hablar con Él todos los días y leer su palabra. Si David le hizo toda cantidad de salmos que son canciones a Dios, ¿cómo sería la relación de David con Dios? En el Salmo capítulo 4, versículo 8, está hablando, ese salmo es de la economía. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Antes había dicho que él era feliz porque Dios le generaba ese contentamiento, aún más cuando la economía estaba bien. Pero él se lo generaba a Dios. Cuando habla de descansar, de estar tranquilo, dice que él vive porque solo tú me haces vivir confiado, en paz, porque la paz la genera Dios. O sea que David disfrutó de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En paz me acostaré. Pero David disfrutó de esa paz no de un día para otro. David tuvo una relación fuerte con Dios. David tiene unos
¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, Dios es el proveedor. ¿Por qué te abates, alma mía? No hay razón para estar angustiados. ¿Y por qué? Porque su palabra dice que por nada debemos de afanarnos, sino presentarle las peticiones. Conocemos un entorno en la economía que nos presentan difícil, pero nosotros no debemos de olvidar la palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y Él le plació darnos el reino. Lo que otras personas no ven, ni nosotros antes veíamos. Esa seguridad de que siempre Él va a generar lo que necesitamos. Entonces, esa no la generaba ni la posición social, ni porque tenía los ejércitos a su servicio. Esa paz en su interior la generaba Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros en el área económica no hemos de tener angustia? O sea, ¿por qué en lo más profundo nuestro no hemos de tener preocupación por la economía? Porque la economía de cada uno de nosotros la sustenta el Dios vivo, tu papá. Y esa economía no escasea. A Dios no se le acaba. A Dios esa economía no le falta nada. Siempre tiene. Esa es la verdad del Evangelio. Sí, es la seguridad. ¿Por qué no debemos de preocuparnos? Porque Dios tiene cuidado de nosotros y eso lo dice la palabra. Y Dios no miente. Dios no miente. Debemos de esforzarnos, estudiar, pedirle a Dios que nos guíe. O sea, para David todo era Dios. Avanzando al Salmo 46:7. Salmo 46, David habla sobre su amparo, fortaleza. Cuando hay angustias, cuando hay preocupación, ¿por qué está seguro? ¿Por qué él no temía? ¿Por qué él avanzaba? ¿Por qué David hacía eso? En el Salmo 46:7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese Dios que estuvo con David afuera está con nosotros. Dios está ahora en nosotros. ¿Por qué no debemos de temer? En el versículo 7 dice: por la presencia de Dios. David, desde que fue ungido por el profeta, sabía que la presencia de Dios estaba con él y que era suficiente respaldo para él avanzar. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros, independiente de cómo estemos en el área económica. Al nosotros hacer lo que dice el reino, no se afecta. Al hacer lo que dice el Evangelio, se cumple. Sino que hay un mundo que no conoce a Dios, recuerda. La palabra dice: a vergüenza les digo, pero no conocen a Dios. Dios nos llamó a nosotros a conocerlo. Es por fe. Entonces nosotros debemos de mirar lo que dice la palabra en el ejemplo de David, que David nunca estuvo feliz. Dice él decía: mi felicidad no es por lo que tengo, Dios se la generaba. Ni él estaba en paz y tranquilo por su condición de rey, tampoco. ¿Era quién? Dios. Dios nos está dando el inicio del reino, la abreboca del reino de Dios. Dios cada día nos da más en todo sentido. Pero hablando de la economía, es el inicio de una abundancia generada por Él, independiente, recuerda, de los entornos. Si usted escucha las noticias, que hay que escucharlas, pero si nos movemos acorde a las noticias, nos vamos a paralizar. Nos vamos a vivir preocupados, tristes, y vamos a comer, como todos hablan, que es quejándose. Y a Dios le plació darnos el reino. El reino dice: sea agradecido en todo. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Entonces, nosotros, si comenzamos a vivir por vista, si desecho la palabra, Dios nos llamó a la verdad. A Él le plació darnos el reino, donde la gracia es la verdad, donde hay una vida sobrenatural. Por eso no hay ritos, por eso no hay penitencias. Es una vida sobrenatural de fe, que ya está todo, solamente que hemos de hacer lo que dice la palabra. Nosotros, Dios nos dio el reino, a Él nació familia. Entonces, cada día vamos a estar
más seguros. Entonces, ¿cómo es la riqueza de Dios? ¿Cómo son las ¿De dónde saca? ¿De dónde es la bolsa que saca Dios? Saca y nada le afecta. Recuerda el ejemplo del joven que tenía el papá y el mundo le afectó. En el mundo la economía sí se puede ver afectada. La economía de Dios, de donde nosotros dependemos, donde usted depende de la economía de Dios. Esa bolsa no tiene un agujero. Esa bolsa nunca se le acaba. Que Dios diga, oiga de la bolsa, uy, qué pena, no, hoy no le puedo dar. Pero lo importante es mirar nuestra confianza en dónde está, no en nuestra capacidad. Si la economía, nosotros tenemos la confianza en la capacidad personal, estamos limitados. Usted está seguro en lo que usted hace, pero ahí no radica el que genere la economía, porque está limitado. Quien genera la economía es Dios. En Juan capítulo 6, versículo del 4 en adelante, del 1 en adelante. Juan capítulo 6, del 1 en adelante. En Juan capítulo 6 está la historia que se van a escuchar hablar a Jesús. Más de 5,000 personas estaban compartiendo la palabra y Jesús ve la multitud y se van a regresar a la casa todo el día y pues como que Jesús... La gente, poco de multitud y todo, pues deben de tener hambre. Y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿De dónde sacaremos? Felipe, ¿cómo hacemos? Felipe, muy astuto y todo, muy inteligente, le dice Felipe, 200 denarios de pan no bastaría. O sea que Felipe era una persona inteligente. Una le contestó, 200 denarios era el trabajo de 200 días. Dice, aquí hay 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y 2 pececillos. Esto para 5,000 o más personas no alcanza. Uno le lleva lo que tiene, que es poco, y en el mundo natural eso no sirve. Y el otro le hace la cuenta y dice, eso es imposible. Así tengamos tanta plata, no alcanza. La conclusión es imposible. La economía de Dios es el milagro. Dios y la gente en la economía cuando habla de milagros dice, no, eso no sucede. Y oramos para que, y cuando hablamos de milagros no significa que usted se va a sentar a hacer nada en la economía. No, yo no hago nada porque Dios me va a dar. No. Jesús lo que muestra en esta historia es que Él provee. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas, y sus riquezas son independientes del entorno. Posibilidades ahí naturales, ningunas. En la historia Jesús dice a Felipe, bueno, ¿y qué hacemos, Felipe, con toda esta gente para alimentarla? Pero en la historia dice, Jesús sabía qué tenía que hacer. Escucha, Jesús, antes de decirle a Felipe, Jesús sabía qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Un milagro. Él es tu papá, Él es nuestro papá, Él sabe que necesitamos. Recuerda, dijo, no nos afanemos, estamos hablando de la paz. Recuerda, ¿por qué en lo más profundo nuestro, en nuestra economía, estamos tranquilos? Porque Él es el que nos suple conforme a sus riquezas. Y un ejemplo es ese, en la economía era imposible. ¿De dónde generó? Un milagro. Donde alguien dijo no hay esa multiplicación. ¿Y cuál es un milagro ahora? Usted tiene la idea de un negocio. Inicia pequeño, poquito. Pero usted trabaja, se esfuerza, hace lo que corresponde y sucede el milagro, crece. En el mundo creen que fue el esfuerzo humano. Y si uno no está bien en la relación con Dios, termina pensando que fue uno. No, en el reino es esto, Jesús, el milagro. Y eso que nos permite andar tranquilos, seguros, confiados. La economía del milagro, existen los milagros. Lo que usted necesita, Dios lo provee y más. Entonces, esa multiplicación donde no había es el milagro. Recuerda que dice Hebreos 11:3 que lo que vemos fue creado de lo que no se ve. Por favor, no espere de lo que usted ve. La multiplicación de la cesta fue que ellos iban pasando la cesta y cada vez que llegaba a la cesta había peces. Cada día que avanzaba la cesta había pan y cogían y la cesta quedaba vacía y la pasaban y aparecía alimento. Sacaban, la pasaban y había alimento. Y al final todos se saciaron
y quedaron los pedazos. No los boten. El reino, la comida no se pierde nada. Hay que saberla. No la boten, guárdala porque mañana vuelve y le da hambre. Sobró. ¿De dónde se generó eso? De lo que no se ve. ¿De dónde va a generarse? De lo que no se ve, el respaldo de Dios donde usted esté, si es un empleado, si es sus negocios, los deseos que tiene cada uno. Pero hemos de pedirle a Dios es que nos guíe y que la fuente nuestra es Él, que es real los milagros. Hay otra historia en la Biblia que son los reyes salen a una guerra. Israel salen a una guerra y ellos toman el camino del desierto para ir al sitio de la batalla. Cuando van avanzando a la guerra, llegan a la mitad del desierto y quedaron sin agua. Y el agua es vida. Entonces dijeron, si avanzamos, llegamos débiles si es que llegamos. Y si nos devolvemos, morimos porque no hay agua, no alcanzamos. Ahí sí se acordaron de Dios. Llamaron al profeta. Y le dijeron al profeta, acabó el agua. Desierto. La economía nuestra de una persona, de alguien que usted conozca, puede decirles que no hay. Como el ejemplo de los peces, de los pececillos y los panes, o aquí en el desierto sin agua. El agua era vida, no hay. Pero cuando vamos al reino que Dios le plació darnos el reino, siempre hay. Dios da una idea, hay un negocio. O como en el milagro de la viuda que había perdido el esposo. Y le dijo, no tengo nada. Y el profeta le dijo, ¿cómo así que no tiene nada? Y en su casa, no, yo tengo un poquito de aceite, pero no más. Ese poquito de aceite, le dijo el profeta, vaya y consiga vasijas. Y no pocas, muchas. A los vecinos consiga muchas vasijas. Siempre hay. En el reino siempre hay. En el desierto decía, no hay agua. En el apóstol le dijeron, no hay pececillos ni hay pan para tanta gente, no hay. La viuda fue donde el profeta le dijo, no tengo un poquito de aceite. Ese es el lenguaje del mundo. No hay, no tengo, no sirve, es muy poquito. No hay, no tengo, no sirve, es muy poquito. No hay, no alcanza. El lenguaje del reino, si usted desea algo, es, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, ahora no lo tengo, yo tengo el deseo del corazón tal cosa. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo trabajo? ¿Qué tengo que hacer? Pero en el lenguaje del reino, la palabra no hay, no existe. En el lenguaje del reino que Dios le plació darnos el reino es, el milagro sucede. La viuda le dijo, consiga vajillas y no pocas. Y le dijo, coja ese aceite y comience a llenar las vasijas. Ciérrese. Y la señora cogió ese poquito de aceite y comenzó a llenar una y se llenó una. Y llenó otra, y llenó otra, y llenó otra. Cuando tenía la última y la llenó, ya no tenía más vasijas, lo que tenía de dar aceite. Es decir, que si hubiera conseguido más vasijas, sigue saliendo aceite, sigue saliendo aceite. Si trae más vasijas, sigue saliendo aceite. ¿Por qué dejó de dar aceite? Porque no había más vasijas. La capacidad, porque si sale aceite y no hay vasijas, se desperdicia. La capacidad de cada uno. Si como de uno dice, ay, no como ese. Pero es que si Dios no nos mandó con esa capacidad, las drogas, al alcohol, comienza a hacer la persona locuras. Porque es como coger aceite y derramarlo. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos va a dar a la capacidad de cada uno, que sea de bendición esa economía. Entonces hubo siempre y llenó. Y resultó que la señora tenía un talento que no conocía. La esposa de un profeta. El profeta murió, la señora nunca había trabajado. Y resulta que la señora tenía un talento que no sabía. Y le dijo el profeta, listo, ¿cómo le fue, señora? No, pues que sí, llené todo eso, ahora venda. Resultó que la señora tenía el don de vender. Se fue y vendió, y compró y creció. Pagó los que venían de la deuda, y el resto siguió viviendo. Y la señora no tenía nada. Le iban a llevar al hijo de esclavo, no tenía nada. Fue donde el profeta, no hay nada, no tengo nada, solucióneme el problema. El milagro es usted, Dios es el que le da. ¿El profeta de dónde? Dios es el que le da. Y Dios le respaldó, y la señora
pagó su y siguió viviendo. ¿Cómo inició la historia? No hay nada. Los peces se multiplicaron, todos comieron y sobró. ¿Cómo inició la historia? Es imposible y no alcanza. La historia del desierto, el profeta le dijo, abran estanques, o sea, huecos. Usted no van a ver de dónde viene el agua, no va a haber ni nubes, ni se va a oscurecer, ni va a haber vientos, ni va a haber lluvia. Pero eso se va a llenar. Eso se va a llenar. ¿Qué le tocaba hacer ellos? Hacer los estanques, obedecer, hacer los huecos. ¿Y de dónde? Si va ese solazo, ¿y para qué vamos a hacer? Es que usted no va a ver ni vientos, ni que se va a oscurecer, ni va a escuchar truenos. Las riquezas conforme a Dios, milagros económicos que son reales. En la congregación hemos visto milagros económicos, familia, todos los días. Es mirar a Dios, porque uno a veces si se va por vista, uno dice, no, acá voy a estar bien, como Lot, que vimos también la historia de la economía. No, como Abraham, por fe, hacer lo que nos corresponde a cada uno, pero Dios tiene lo que necesitamos, el sitio, su trabajo, su empleo, su negocio, su inversión. Lo que tenga Dios acorde a cada uno a su capacidad, Dios suple acorde a la capacidad de cada uno. Por favor, no vea a los lados porque hoy no se sale del reino. Dios siempre provee y siempre nos coloca por cabeza, no nos deja avergonzar. Siempre está la provisión dada por Dios. Nosotros tenemos que trabajar, estudiar, hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Pero es Dios quien lo genera. Entonces, mirando esos, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 3. Lucas capítulo 9, versículo 3. Jesús llamó a los discípulos, en Lucas capítulo 9. Jesús los llamó a ellos. 3 les envía a predicar, le dice, vayan y prediquen a los pueblos, los mandó. Pero antes de enviarlos, les dice, vayan a predicar, les dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, o sea, no lleve ropa para cambiarse. Con lo que tiene puesto, váyase a hablar el evangelio, o sea, a contar que Cristo ya había venido. Vaya, predique que el reino de Dios ya llegó. Ellos se fueron. ¿Qué tenían que llevar? No lo manden, ¿y qué? ¿Y comida? ¿Y el transporte? ¿Y cambiarme de ropa? ¿Y pagar el arriendo, el hotel, la posada? No, váyanse. Pasan los capítulos, lleguemos a Lucas capítulo 22. Ellos se fueron y volvieron, ¿no? Volvieron. Lucas capítulo 22. Y Jesús les recuerda a ellos eso, Lucas 22. Dios les dijo, o sea, a los apóstoles, cuando os envíe sin bolsa, ni alforja y sin calzado, ¿ellos qué dijeron? Nada faltó. Los envié sin bolsa, alforja y calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. En el reino de Dios nunca va a faltar nada, nada. Nosotros no podemos quejarnos, no angustiarnos, no preocuparnos. Hay que trabajar, hay que ser diligente, estudiar, desarrollar el talento, lo que a usted le gusta. Por favor, no vea a los lados, lo que a usted le gusta, cómo hacerlo, prepararse, tantas cosas, pero siempre va a haber. Y los envió sin nada. ¿Quién los sostuvo todo ese tiempo? Las riquezas de Dios. ¿Quién le suplió? Las riquezas de Dios. Él le generó ¿cómo? Por medios y fuentes. Claro, llegaba, ya tenía personas, ya habían personas que lo estaban esperando para eso, ya habían personas. Bueno, esos apóstoles llegaban y habían personas listas para alimentarlos, le tenían ropa, le tenían techo, no les faltó nada. Esto mismo está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 9. Recuerda que estamos viendo eso de dónde Dios nos va a dar las riquezas. Milagro. O sea, por favor, no puede esperar usted, no de aquí, de allá, no, de donde usted menos piensa. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 9. Dios lo sostiene en las riquezas de Él, conforme a sus riquezas. Hay hambre en la tierra, hay un problema económico en la tierra, hay sequía. Y Elías es el profeta y Dios le dice a Elías, vaya Elías que yo lo voy a sostener. Y primero lo envía a un arroyo, a un río, de ahí toma agua y yo le voy a enviar un cuervo. Dios le va a enviar un cuervo por la mañana y por la tarde. ¿Y el cuervo qué le lleva? Carne. ¿El cuervo cómo es?
carnívoro. El cuervo que es carnívoro llevarle carne al profeta por la mañana y por la tarde. Es la provisión de Dios. ¿Y Elías cómo estaba? Seguro por lo que dijo Dios. Él no estaba tranquilo por el cuervo. No, Dios dijo que allá llegaba. ¿Cómo le va a dar Dios a usted las cosas? Un milagro, hay que salir, trabajar, buscar ascensos, pues estudiando, hay empleos. Así los demás le digan, no, que es imposible un ascenso, que es imposible un empleo o el negocio, lo que acorde a su capacidad, sí es posible. Hay que prepararse. Entonces el profeta llega y el cuervo le llevaba su comida y se secó. Se secó el arroyo porque había dejado de llover. Entonces, porque se secó el arroyo, entonces Dios se le volvió un problema. ¿De a dónde lo va a dar Elías? Y vamos a leer el versículo. Primera de Reyes 17, 8 al 9. Vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, vive. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mira ese versículo. Elías, Dios le dice, vaya a Sarepta, a una ciudad, ahí hay una mujer viuda, o sea, Dios le dio ya una orden a una viuda que lo va a sustentar. Si uno escucha eso, uno diría, pues la viuda es una millonaria, me va a sustentar. Si Dios me envió allá, es porque esa mujer tiene mucho dinero. Cuando llega Elías, allá se encuentra la viuda, y resulta que la viuda estaba esperando era morir, y la viuda no sabía nada de que lo tenía que sustentar al profeta. O sea, cuando Dios dice, allí he dado orden a una viuda que te sustente, la viuda nunca dijo, profeta Elías, sí, Dios me dijo que usted venía Elías, sí, con mucho gusto, siga, aquí tengo un poquito de aceite, aquí tengo un poquito de harina, y Dios dijo que usted iba a hacer un milagro Elías, y listo Elías, hágale. Así no fue la historia, así no fue. Cuando Dios dice, he dado una orden a una viuda que te sustente, era por medio de Elías. Y la razón de esa viuda es que esa viuda pensaba era morir. Con la llegada de Elías, esa mujer vivió, no le faltó nada, fue próspera, acorde a la capacidad, no le faltó nada. Sucedió el milagro, la harina no faltó, el aceite no escaseó, se multiplicó, comió Elías, comió la mujer, comió el hijo. ¿Cómo la tenía lista Dios? Porque es que Elías le dijo, no se preocupe, porque cuando él le dijo, hágame una torta y tráigame agua, y dijo, pero es que es lo que tenía para mí y para mi hijo, un poquito. Entonces Elías le dijo, Dios ha dicho. Cuando Dios le dijo a la mujer, Dios le ha dicho, entonces Dios le colocó fe a esa mujer y listo, lo hizo. Cuando dice, he preparado una mujer, he dado la orden a una mujer, era cuando ella escuchara la palabra del profeta, ella iba a creer. Si no, no cree. Si no, coge la mujer esa harina y ese aceite y se lo come ella. Dice, no, ¿qué le pasa? La mujer la tenía preparada Dios, escuchar en ese momento la palabra. ¿Qué estamos escuchando nosotros? ¿Lo que dice el mundo? ¿Lo que dice la gente que no hay, que hay problemas y se quejan? ¿O escuchamos la palabra de Dios? Dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Explíqueme de dónde salió el agua, si no llovió, si no hubo tormenta, no hubo nubarrones, full desierto, ¿de dónde salió el agua? Explíqueme de dónde la mujer con un poquito de aceite sacaba, esta mujer llenaba tinajas, y en el momento que llenó la última y se acabó. O sea, no hay manera de explicar, eso es milagro. Y eso sucede en la economía nuestra, el milagro, familia, y es lo que nos espera estos meses, estos años que el mundo está hablando que va a ser duro, difícil. A Dios le plació darnos el reino, y en el reino lo genera la economía Dios. ¿Cómo es posible que la viuda con un poquito de aceite y un poquito de harina, todos los días había harina, todos los días? ¿Cómo es posible? La economía de Dios. Dios respalda su empresa, su trabajo, su sector, si esto es empleado, su negocio, le da ideas, la salud, la fuerza. Todo eso es generado por Dios para que nos llegue lo que nos corresponde a nosotros. Porque la provisión viene directa de Dios, por medios o fuentes. Miremos Eclesiastés 5, versículo
19 al 20. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 19 al 20. Salomón fue un hombre sabio y Salomón fue un hombre también muy rico. Pero Salomón terminó diciendo Eclesiastés, el todo del hombre es Dios. Y Salomón aprendió como el rey David. Salomón comenzó a buscar su placer, el sentirse bien, feliz, el propósito de vida afuera. Por eso cuando usted lee Eclesiastés dice que todo es vanidad. El mensaje de ese libro, por favor, es que afuera no genera plenitud. Hay que hacerlo, hay que disfrutarlo, pero nunca busque la plenitud suya afuera, por favor, no haga ese error. El mundo lo hace. El mundo lo hace. Entonces no me importa progresar. Claro que sí. El reino tiene que desarrollar el talento al 100. Tiene que multiplicar al 100. Pero ¿por qué estamos bien? El rey Salomón dijo, el todo del hombre es Dios. Que es como decirlo de David, solo tú me haces vivir confiado. Entonces mira lo que le muestra Dios a Salomón. Eclesiastés capítulo 5, versículo del 19 al 20. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Asimismo, a quien Dios da, es don de Dios. ¿Qué? Riquezas, disfrutar de ellas, tomar la parte. Tomar la parte es que usted trabaja, saca, disfruta, pasea sus deseos del corazón, tiene todo, nunca le falta nada, goza del trabajo. No es, en el reino se goza del trabajo, en el mundo se queja. Nosotros disfrutamos de lo que hacemos. Por favor, ese es el reino. Sí, ese es el reino. Entonces dice que eso lo genera es Dios. Versículo 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. ¿Qué decía el rey David? Que le había dado más felicidad que cuando la economía estaba bien. Mucha más felicidad la daba Dios. Por favor, el sentirnos cada día contentos, felices, lo genera Dios, es independiente de. Igual la economía, entonces, ¿por qué nos vamos a levantar? Que la inflación, que el dólar, que la recesión y un angustiado y preocupado. No, entérese de la noticia, conozca la noticia, su sector, donde usted trabaja, el empleo, su negocio, conózcalo. Pero la palabra de Dios, la promesa de Dios está por encima de lo que esté sucediendo en el mundo. Porque lo que está sucediendo en el mundo de la economía es como la pandemia. Decíamos que la pandemia, cuando estaba oscuro, decíamos, eso pasa. Lo estamos viendo hoy, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, Dios nos tiene por acá y lo estamos viendo que está pasando. Muchos no lo pudieron ver, familia. Nosotros hablamos acá oscuro y decíamos, esto pasa y la palabra se cumple, es oscuro. Está pasando la pandemia, Dios nos está permitiendo verla, su palabra es la misma. Ahora el mundo está en recesión, que depresión, que inflación, que el dólar se disparó. Y recuerda que es el mundo, no es Colombia, donde usted vaya es el mismo vocabulario. ¿Esto también va a qué? A pasar, pero la palabra hoy del reino es la misma, que cuando pandemia oscuro, que la economía mal, la palabra es la misma. A Dios le plació darnos el reino, es por fe, sostenernos en los principios del reino. No me quejo, agradecidos. No, pero ¿cómo usted que no se queja? Pues, ¿cómo me va a quejar? Y triste, menos, y angustiado tampoco. ¿Y por qué? Que a Dios le plació darnos el reino. ¿Cómo así? Que el evangelio no son ritos, familia, penitencias. El evangelio no es ceremonias. El evangelio es que Dios alumbra nuestro entendimiento para comprender lo que vio Salomón y lo que vio el rey David. Ver que Dios es el que genera todo, tanto la economía como nuestra parte emocional. La genera es Dios, no los entornos. Pero uno que piensa, yo estoy tranquilo porque tengo un buen ahorro. Estoy tranquilo porque tengo mi empleo y es el Dios que no se le acaba nunca. ¿Cómo es la riqueza de Dios? De lo invisible. Dios nos da todo eso. Para finalizar, recordemos la promesa que tenemos al finalizar la meditación de este año. Mira, la meditación de este año, ahora, todas esas noticias del mundo, debemos de tenerla presente en la mente. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquel que es poderoso.
por encima de la inflación, por encima de los problemas económicos, que el dólar subió, que el petróleo, que el conflicto entre Rusia y Ucrania, que el gas, que todo eso no afecta el poder de Dios y aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros es la fe, creer la palabra. Si la palabra te dice, sea agradecido en todo, es la voluntad de Dios. No, pero ese es lo que es el reino. Ese es. Y a ver qué va a suceder en nuestra parte emocional. Y usted le estará todos los días con gozo, con contentamiento, pues va a tener fuerza al trabajar. Y si usted es un empleado y el jefe está viendo, usted nunca se queja, hace las cosas bien. El momento que haya un ascenso, ¿a quién se lo van a dar? Pues a usted, con agrado. Y se van a abrir las puertas por conocimiento de la palabra. Entonces, conforme a las riquezas de Dios, es que llega la provisión de nuestra capacidad, más allá del entorno, más allá, la genera Dios, que no hay nada imposible. El poder de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.